al Esequibo un artículo de William Dávila por la oposición, la Asamblea Nacional, uno de Michael Moreno por el gobierno y la opinión, le hicimos una entrevista aquí en Globovisión y la reprodujimos, del profesor Broughton, que es el asesor de Venezuela español, en el caso del Esequibo en la Corte Internacional de Justicia. Decíamos que uno de los que conoce más el tema, ha escrito un libro sobre esto, es el profesor Gerson Rebanales. Con él vamos a hablar porque es una derrota jurídica fuerte contra Venezuela en el reclamo del Esequibo, pero que nos explique qué es lo que ha pasado en el día de hoy. Sí, buenas tardes, gracias. Sí, Julio, esta sentencia o esta declaración o manifestación de la Corte Internacional de Justicia forma parte de algo verdaderamente lo que tú acabas de mencionar, de ese complot que se ha cercado sobre Venezuela. Ese libro mío es Venezuela, la débil jurídica, política y diplomática en el Esequibo. Quizás en el año 2002, cuando el bloqueo de Castro, las potencias, la Santa Alianza nos bloqueó, y fue una situación bastante grave. Este momento es sumamente aciago. Si ayer se conmemoró la muerte del Libertador, hoy verdaderamente la patria ha sido desarmada, ha sido desarticulada. Bolívar mismo hizo reclamos a Inglaterra en su tiempo, ¿no? Esa octava estrella que se le colocó a la bandera era por la provincia de Guyana. Y hoy hemos sido desmembrados de ese territorio. Ahora, porque, mira, Venezuela desde el principio de la creación de la Corte en el año 45, el doctor canciller Carrasolo Parra no firmó el estatuto de la Corte por eso mismo, porque preveía que había necesidad de que estos problemas fueran solucionados bilateralmente. Guyana viola el Acuerdo de Ginebra. El secretario general de las Naciones Unidas viola el Acuerdo de Ginebra. Hay que explicar qué es el Acuerdo de Ginebra. La Corte viola el Acuerdo de Ginebra, porque el Acuerdo de Ginebra no es únicamente el articulado, sino el espíritu con el cual se negocia. Y el espíritu de ese acuerdo era una solución práctica y satisfactoria. Y ninguna vía judicial, ninguna vía jurisdiccional en ningún momento puede llegar a un arreglo práctico y satisfactorio. Tan es así que ese arreglo, que no es práctico y satisfactorio, en la declaración de hoy, de esta mañana, de la Corte, hay 4 magistrados que disienten. Hay 4 magistrados. El de Eslovaquia se niega a reconocer y emite una declaración al fallo en su contra. El de Marruecos, el de Francia y el de Rusia, inclusive, agrega una opinión disidente de la sentencia de la Corte. O sea, Marruecos tenía un criterio distinto en relación de haberse agotado todos los mecanismos de solución pacífica. Cuando hubo una de las interpelaciones orales que se hicieron hace 2 meses, el juez de Marruecos le preguntó a la delegación guyanesa si se habían agotado todas las instancias. Y la delegación guyanesa en su primer párrafo manifiesta que no las ha reconocido. Ahora bien, la Corte Internacional de Justicia, aunque sus decisiones no son apelables, viola su propio estatuto, porque señala que ya que el secretario general, Venezuela aceptó la participación del secretario general para buscar una solución, eso abría el paso al reconocimiento de la Corte. Y es verdaderamente como un reconocimiento delegado. Se le está sabiendo al secretario general que Venezuela nunca ha firmado ni el Pacto de Bogotá, como tú lo acabas de mencionar, ni el Acuerdo de Ginebra, ha hecho ninguna manifestación pública, privada, multilateral o bilateral sobre el reconocimiento de esta instancia. Ahora, y ese es el argumento que utiliza la Corte, violando sus propios estatutos. Es importante explicar también porque el Acuerdo de Ginebra se supone que es una nueva etapa para una discusión hacia lo bilateral y que sea satisfactorio. ¿Por qué Guyana entonces quiere volver al laudo arbitral de 1899? Quiere volverle porque eso establece las fronteras, eso reconoce o manifiesta o consolida el despojo que se nos hizo a través del complot que realizaron las potencias en aquel momento, Inglaterra, Rusia con Martens, las líneas que trazó Schönbrunn. Entonces, todo eso conformó un complot de la paz de Westfalia. Nosotros fuimos despojados de cada uno de esos territorios. El caso de los argentinos le han dado mucha importancia a las Malvinas, que son 13.000 kilómetros cuadrados. Aquí son 159.000. ¿Qué hacer para
politizar, llevar a los organismos internacionales, tener conciencia única frente a la demanda? Mira, yo soy de la idea, y lo he manejado a través de algunas organizaciones, a través de la propia comisión de William Dávila, a través de MIMAPA, a través del doctor Di Toma, que está en Francia, que hay que crear una conciencia entre los afectados por ese colonialismo inglés. Porque esto que estamos viviendo nosotros ahorita es producto del colonialismo inglés. Las guerras palestinas con Israel, las Malvinas, Gibraltar, Belice con Honduras, son todo producto del colonialismo británico. Y hoy en día, no estoy haciendo una acusación, pero sí puedo pensar que es parte de ese dictamen de la Corte, forma parte de esos intereses colectivos y difusos de muchas de las potencias y los poderes fácticos que están detrás de lo que representa la explotación de los recursos petroleros hoy en Guyana. ¿Por qué los dos secretarios generales de Naciones Unidas, Ban Ki-moon y Guterres, insistían en llevar el caso a la Corte cuando, como usted señala, se excedieron en el mandato del Acuerdo de Ginebra, donde se buscaban buenos oficios del secretario general? Mira, serían muchas elucubraciones que yo podría hacer sobre la irresponsabilidad del señor Ban Ki-moon, coreano. Tú fuiste embajador en Corea, yo pasé igualmente como diplomático en Corea, o el señor Guterres hoy en día, excediéndose sus funciones. Y yo fui con el diputado Dávila a hablar con el representante de las Naciones Unidas, y él lo único que dijo fue que el secretario general lo que había hecho era una remisión, actuando como una especie como de postman, de cartero. A mí me extraña verdaderamente que en un organismo internacional se actúe en esa forma y después el secretario general, la Comisión Jurídica de las Naciones Unidas, sabiendo que Venezuela no es parte de la Corte, proceda en esa forma en contra de los intereses de Venezuela. ¿Qué hay detrás? Mira, yo espero que dentro de unos 20, 30, 40 años no aparezca otra carta de Malé Prevost, del Malé Prevost de la Corte hoy en día, denunciando las manipulaciones que se hicieron para sacar una sentencia en esa forma, en lugar de haber desechado la demanda de Guyana, remitirse al secretario general y apegarse al artículo 4 y al preámbulo del Acuerdo de Ginebra, que es la búsqueda de una solución práctica y satisfactoria. Seguimos conversando con el embajador Nelson Rabanales sobre este tema. Precisamente él decía lo de Malé Prevost porque es el abogado americano que nos representaron. No estaba Venezuela en el juicio del laudo de París y demostró de una manera tan clara que había sido írrito y nulo toda la decisión que nos permitió abrir, y por eso se firma el Acuerdo de Ginebra del 66 y un nuevo capítulo. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Y un tema que usted tocó que es muy importante, no solamente es el territorio de los 159.000 kilómetros cuadrados, sino fundamentalmente la fachada atlántica y la inmensa riqueza petrolera. Ya regresamos con el embajador Rabanales. Entender el problema de lo que pasó hoy en La Haya, hay que distinguir que hay dos cortes internacionales. La Internacional de Justicia, que como decía el profesor Rabanales, es de 1945 y es para problemas como límites, por ejemplo, entre estados. Y la Corte Penal Internacional, que es muy reciente, que es responsabilidades por grandes delitos contra la humanidad. Aquí hablamos de la Corte Internacional de Justicia, donde los magistrados representan a todas las regiones del mundo y, como decíamos, fue una decisión dividida. Pero Venezuela ha insistido siempre, y vimos en el artículo que publicáramos y que mencionáramos del gobierno por Michael Moreno o de William Dávila, que preside la comisión en la oposición, y del asesor que tiene el profesor Broughton, de que lo que es válido es el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué esa fuerza del Acuerdo de Ginebra, profesor Rabanales? Porque fue un acuerdo tripartito y casi la gente nunca se da cuenta de que es un acuerdo entre Inglaterra y Venezuela, que eran los que en aquel momento, en el año 66, cuando se firma, son los que tienen la cualidad para la firma de los acuerdos internacionales. Guyana era tan solo en ese momento todavía una colonia, pero por aceptación de Venezuela, bueno, se hizo parte, el señor Burhan, en aquel momento, que era el primer ministro, de que firmara el acuerdo. Y ahí las tres partes. Y por eso fue yo creo que uno de nuestros errores de nuestra política exterior, en todos los sentidos, de que nunca se comprometió a Inglaterra, que era la parte, vamos a decir, con todos los poderes, para ser parte de las negociaciones que se podían hacer, sino que firmó Inglaterra y se apartó y empezamos nosotros la negociación directa con Guyana. Y vamos a decir que el acuerdo tiene tres elementos fundamentales que son, primero, en su preámbulo las partes acuerdan la solución práctica y satisfactoria que hoy en día fue violada por la Corte
la Corte Internacional de Justicia, porque este arreglo en ningún momento puede ser práctico y satisfactorio. El segundo elemento es que sí, se basa en el Acuerdo 33 de las Naciones Unidas. El artículo 33. El artículo 33. Solución pacífica de controversia. Los medios pacíficos de solución de controversia. Y como no, incluye unos medios diplomáticos, unos medios políticos y unos medios judiciales. Y el secretario general se apoya como buscando una solución en los medios judiciales. De Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Teniendo en cuenta que el propio juez marroquí, Borruma, preguntó a la delegación guyanesa si se habían votado todos los medios. Y el representante guyanés lo dijo que no. Entonces, esa solución por la vía judicial viola propiamente lo que es el espíritu del acuerdo. Y la tercera parte de ese acuerdo de Ginebra es que Guyana siempre lo violó. Siempre violó ese acuerdo, lo que es en la materia de inversiones, que es donde está metido. Hay muchas compañías establecidas en Guyana sin el reconocimiento venezolano. Nosotros hemos hecho la cuenta y hay 14 empresas petroleras, 14 o 16 empresas petroleras, donde hay empresas chinas, está la Exxon, como en el bloque Stabroek, pero hay empresas españolas, chinas, francesas, vietnamitas. Ahí hay empresas que no tienen ninguna experiencia en lo que es la explotación de aguas profundas de offshore y están ahí trabajando. Entonces, todo eso son una serie de intereses difusos y colectivos de los intereses económicos que hoy en día están explotando esa zona y que, vuelvo a repetir, no me extraña que dentro de un momento, en unos años, aparezca otra carta a lo Prévost denunciando una serie de componentes para una sentencia tan extraña, tan irrita, como es que la Corte viole su propio estatuto. Ahora, entonces, el Acuerdo de Ginebra es la hoja de ruta para esa solución práctica y satisfactoria. Ahora, ¿por qué Guyana va más allá y no solamente se queda con que la Corte se declare competente o con jurisdicción, sino que dice que reconozcan la validez del laudo arbitral de 1899, con lo cual le daría pleno derecho? Bueno, porque eso es lo que consolida la tenencia y posesión que tiene de ese territorio. Nosotros nos quitaron la tenencia de ese territorio desde el mismo momento de 1822, cuando el Libertador le reclama a Inglaterra de que ya habían los colonos ingleses, así como hay los bandeirantes brasileros, y cada una de estas iban abarcando ese territorio, explotando los recursos que en aquel momento existían, el oro, que era lo básico. Ahora, el convenio de Ginebra no podría haber anulado definitivamente, o se entiende que deja de lado el laudo arbitral de París. Bueno, es que eso no fue la parte de la negociación. Esa no fue parte si en aquel momento los negociadores, Iribarren, los que estuvieron negociando eso, hubieran demandado eso posiblemente, pero si no se hizo, no se puede hacer ese examen post-mortem. Ahora, hay también un respaldo del CARICOM totalmente a Guyana, hay un respaldo de los no alineados, hay un respaldo de todo lo que es la Commonwealth. Mira, es que eso no influye también. Totalmente, es donde yo llamo esos de intereses colectivos y difusos de todas esas áreas. Venezuela es más caribeña que cualquiera de esas isletas que tenemos ahí. Yo lo llamo así porque ellos se han referido a nuestras islas. Tú has sido diplomático en el Caribe, ¿no? Has sido diplomático. Pero yo manejé el Acuerdo de San José de Costa Rica, el Acuerdo de San José en el Acuerdo Petrolero. Creo que perdón la modestia, creo que el único diplomático que estuvo presente en las facilidades petroleras de Puerto Ordaz en el año 78 con Carlos Andrés Pérez. Después en el Acuerdo de San José de Costa Rica y fui sugerente cuando fui director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas. Era el director de cooperación cuando se firmó el Acuerdo de Caracas y el convenio de Petrocaribe. Los 4 convenios los he manejado. Y el Caribe, me acuerdo, tú conociste al embajador François Moanac. Claro. Con esas políticas que llegamos a tener con el doctor Calvani de apoyo al Caribe, y el Caribe nunca verdaderamente ha estado del lado de nosotros. O sea, el CARICOM ha debido, no digo yo apoyarnos a nosotros como apoyó abiertamente a Guyana, pero el CARICOM ha podido mantener una posición mucho más equilibrada, mucho más independiente, porque Venezuela es tan caribeña. Nuestros habitantes en nuestra zona son más caribeños que son los propios habitantes de las islas del Caribe, que todas fueron extraídas por Inglaterra
y llevadas a esas islas. Tú has hecho referencia a la salida atlántica y a la inmensa riqueza petrolera. ¿Qué estimaciones hay? Mira, no, es un proceso de negociaciones que comenzará, yo creo que cuando termine definitivamente la Corte de dar su último pronunciamiento, porque ahorita lo que fue una manifestación de reconocimiento de la jurisdicción. Ahora comenzará en cierto momento, en un momento determinado, el análisis verdadero de esa jurisdicción, dar su sentencia y luego esa sentencia le generará, si es a favor de Guyana, de ahí comenzará a generarse un espacio marítimo que habrá que delimitar fundamentalmente entre Inglaterra, Venezuela y Trinidad, y a lo mejor con un resto de otras ¿Cómo están las delimitaciones con las otras islas del Caribe? Bueno, el doctor Isidro Morales Paul realizó gran parte de esas, y por esas delimitaciones con el Caribe somos frontera, muchas personas no lo saben, pero somos frontera con los Estados Unidos, somos fronteras con Inglaterra, con Francia, con Holanda. ¿El libro qué aspectos toca usted? Bueno, mira, en el libro que es porque esta sentencia fue la crónica de una muerte anunciada. Sí. Eso ya venía, la crónica de una sentencia anunciada. Y por eso fue que yo me dediqué a escribir lo que fue la Venezuela, la débil jurídica y política. Débil jurídica porque ciertamente el complot que se dio en 1899 con el laudo arbitral se vio que jurídicamente éramos indefensos al punto que ni siquiera tuvimos una representación en la mesa de negociaciones. Los americanos, gracias a los americanos, tuvimos una representación en esa mesa, porque los ingleses junto con Martens no se sentaban en la mesa con lo que ellos llamaban unos pueblos salvajes. Claro. Así está escrito en los libros. Para el último minuto, ¿qué deberíamos esperar entonces en los próximos días? Mira, bueno, ya yo soy asesor de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, pero como diplomático, como director de la Cancillería, como simplemente egresado de una escuela de estudios internacionales. Creo que la Cancillería, las personas, los decisores de política, tienen que revisar la política, la estrategia que vamos a utilizar, y yo creo que necesariamente tendremos que ir a la Corte a litigar lo que es nuestro derecho. Eso sí, contratando buenos abogados, haciendo que el país, que las universidades, como lo hizo Guyana, las universidades, las academias, las fuerzas vivas del país, todos estemos detrás de esto, porque esto es un problema, como he dicho, de soberanía, de integridad y seguridad nacional. Ojalá que así sea. Evo Morales, cuando fue a la Corte, se llevó no solamente al gobierno, sino a los especialistas de la oposición en el debate con Chile. Y Chile también llamó a todos sus cancilleres en una comisión plural. Pero es un tema muy importante que seguiremos abordando siempre en pro internacional, desde el punto de vista académico y por el interés nacional. Gracias, embajador Rebanales. Seguimos con un tema de psicología positiva en esta Navidad. Ya regresamos. De la Navidad, a pesar de la situación tan terrible que ha ocurrido con las enfermedades, con la muerte, con esta situación de la pandemia tan terrible, y como decía Albert Camus en La Peste, en 1947, lo que ocurría en Argelia, hay que prepararse con toda la fuerza psicológica y física. Es bueno hablar de psicología positiva, por eso invitamos a Perla Violo, especialista en esta materia. ¿Qué hacer en estas Navidades mentalmente, psicológicamente? Bueno, la psicología positiva es esa ciencia que nos ayuda a trabajar a través de nuestra fortaleza todas esas emociones, donde podemos descifrar un poquito el amor, la razón científica también. Eso nos lleva a saber la situación en la que estamos viviendo, y simplemente lo que tenemos que hacer es hacer fuerza no solamente de las fortalezas que tenemos, sino de toda esta enseñanza y este aprendizaje que hemos recabado a través de todo este año por el tema pandemia y por el tema de tantas vicisitudes que definitivamente arrojaron como consecuencia a nivel internacional. Entonces, ¿qué es mi opinión o cuál es mi parecer acerca de cómo disfrutar de nuestras Navidades en todas estas épocas y hacer uso de toda esta psicología positiva? Pues simplemente esas emociones, esa razón que tenemos por dentro, esa empatía con todos esos aprendizajes a los cuales siempre tenemos que agradecer. Cuando hablamos de agradecer, la gratitud es una fortaleza que nos enseña, que nos hace crecer y que nos hace convivir con todas estas vicisitudes desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista alegre y feliz. Eso no quiere decir que nos tengamos que reír todos los días o a cada momento.
Vargas Llosa decía recientemente en un artículo publicado en España de que en esta situación de la peste, a diferencia, por ejemplo, la peste negra o la gripe española, hay más medicinas, hay más capacidad de respuesta, pero siempre hay el temor a la enfermedad y a la muerte, nunca se nos quita. ¿Cómo darle sentido a la vida a pesar de las dificultades? Claro, pero es que definitivamente el virus vino a enseñarnos, así como la fiebre española en su época, que cuando nosotros no estamos fuertes por dentro con nuestras emociones estables, cuando tenemos rabia, cuando tenemos odio o cuando tenemos miedo, es cuando más estamos propensos y expuestos a que nuestro sistema inmunológico baje nuestras defensas y entre en nosotros todo eso que es externo, que es patológico o que es una enfermedad, y vamos a darle una determinación muy personal, voy a hablar de mí, una enfermedad de moda, por darle algún término y salirnos del espectro con el cual venimos trabajando hasta ahora. Y definitivamente es lo que nos hace a nosotros sobresalir a la adversidad. Si nosotros nos remontamos a años muy atrás, Aristóteles también hablaba de la psicología positiva en aquellas épocas tan difíciles. Y si usted me ayuda, creo que le llamaban eudoimanía o algo por el estilo, donde él hablaba de la felicidad también y del bienestar. Lo que pasa es que la expresión psicología positiva no existía, pero se practicaba. ¿Por qué? Porque practicas la felicidad y no precisamente porque estás alegre todos los días, sino simplemente porque ante la adversidad tú siempre tienes la decisión, porque en la vida hay una cosa que es muy complicada y muy difícil. Bueno, estar vivo de por sí es un don, una gratitud. Correcto, tú tienes que optar, uno tiene que optar por algo, estar bien o estar mal, o dentro de lo malo estoy bien. No tengo por qué llevarlo con negatividad, simplemente con agradecimiento y con una capacidad de respuesta a ese mal que nos azota a través de, como acaba usted de decir, de las medicinas, ¿ok? O de todas aquellas herramientas que nos permiten vivir en este siglo que estamos muy avanzados de una mejor manera como antes, como cuando la fiebre amarilla o cuando la fiebre española no existían esas herramientas. Simplemente decidir estar bien dentro de lo malo. Bueno, afortunadamente ya vimos que en Rusia, en China y recientemente en Gran Bretaña, Estados Unidos, incluso en América Latina, en México, comienza la vacuna. El antídoto se consigue. El hombre tiene la capacidad para también luchar contra los virus o contra las bacterias, ¿no? Claro que sí, no nada más tenemos esa capacidad científica porque gracias a Dios disfrutamos de estos profesionales que nos ayudan a obtener las herramientas a más corto plazo y cada vez que el tiempo pasa, más rápido obtenemos las respuestas a las enfermedades. Los paliativos no, sino las respuestas, realmente esa medicina que aplaca contra esa adversidad que nos produce la enfermedad. Pero sí, definitivamente en esta época estamos viviendo una situación un poco delicada, pero que nosotros no tenemos que irnos del margen, irnos un poco más allá y simplemente decidir vivir con salud dentro de esta adversidad. En la última encíclica el Papa habla de la fraternidad, que es una especie de requisito después de lo que fue la igualdad y la justicia pronunciado por los franceses. La fraternidad, el amor, la comprensión, la ayuda. ¿No crees que en el mundo falta todavía esa solidaridad, sobre todo para encontrar soluciones a problemas de carácter global o universal? Claro que sí, pero es que por eso es que vivimos la situación que estamos viviendo y solamente el amor, la tolerancia, la comprensión, la ética del trabajo, que para mí es sumamente importante, y la responsabilidad social son los factores que nos van a permitir sobrellevar cualquier situación adversa a la realidad que la humanidad quiera vivir en paz y en tranquilidad, en espiritualidad y con gratitud. Lo religioso, ¿qué papel juega en todo esto frente a situaciones tan complicadas como la que estamos viviendo? Bueno, el factor religioso es un factor importante indiscutiblemente, no podemos dejar de saber y pensar, y todos conocemos que existen muchos tipos de religiones o muchas religiones, pero nunca podemos dejar de lado que Dios es uno solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que independientemente la religión sí cubre su papel y es un papel sumamente importante. Hay que pensar que Dios es uno solo y que basándonos en los mandamientos que son universales es ayudar al prójimo y ayudarnos a nosotros mismos a ser cada vez más responsables con nosotros mismos y con nuestro alrededor. Y de esa forma estamos cumpliendo con la base de toda religión. Esta línea, la psicología positiva, donde busca precisamente esa felicidad que el hombre tiene que encontrar, porque la vida, aunque es corta y una especie de compromiso con la muerte, hay que hacerla lo más feliz posible. ¿Dónde acá puede estudiarse? ¿Dónde hay cursos sobre esta materia?
Bueno, la psicología positiva se estudia en distintos sitios, imagino yo no lo sé, pero ¿En tu caso dónde lo en mi hiciste? caso, exacto, yo voy a referirme específicamente a la Universidad Metropolitana, Sendeco, quienes tienen sus programaciones en una forma bien clara, bien concreta, muy importante, con un compendio académico bien completo y donde definitivamente aprendemos nosotros mismos a un cambio de aptitud, a un cambio de pensamiento, que es el que nos propicia el cambio de actitud y definitivamente es un estilo de vida o una filosofía de vida. La psicología positiva pienso que es sumamente importante tratar de accesarla. En principio, Universidad Metropolitana, Sendeco. Se estudia en 2 semestres, el primer semestre se hace un estudio a nivel personal y el segundo algo así como social. Muchísimas gracias, Perla Viola. Gracias. Felicidades, buenas Navidades, buen año a usted y a su familia. Igualmente a todos los que nos han seguido en Brújula Internacional. Nosotros estamos con el último programa en vivo porque tenemos programas ya grabados para toda la Navidad. Volveremos en el mes de enero. Ojalá que sea mucho mejor para todos los venezolanos en todos los sentidos. Yo quiero agradecer especialmente a mi productor, José Enrique Robles, que me ha hecho la suplencia durante mucho tiempo y ha venido también formando parte de estos programas y es quien va a ocuparse de estos programas que hemos grabado, siempre con el compromiso internacional del choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y los análisis en profundidad. Muy buenas tardes, feliz Navidad y un año distinto, nuevo, lleno de felicidad. Hasta un próximo encuentro.